Alejandro, sabemos que has trabajado como uno de tus temas centrales el estudio de grupos económicos. ¿Te gustaría contarnos un poco cómo se inició el trabajo en este campo temático? Bueno, yo estudié sociología y medio fortuitamente, mientras era estudiante, comencé una pasantía en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tiene un área, que es el área de Economía y Tecnología, donde ya había una tradición de trabajo sobre este tema. En ese momento yo trabajé en un proyecto sobre privatizaciones y poder económico, y a partir de ahí, un poco a través también colaborando con un colega que ya tenía muchísimas experiencias, Martín Shor, me empezaron a interesar los temas del análisis a partir de las ciencias sociales de empresas, grandes empresas y grupos económicos. En ese momento esos trabajos venían principalmente de la economía, digamos, y de gente que estudiaba la estructura industrial del país o la estructura empresaria. Bueno, ahí a partir de ese momento me empecé a interesar en analizar esas cuestiones y algunas otras dimensiones que me parecían interesantes. ¿Y eso ya lo buscaste luego en el estudio doctoral? Claro, yo, bueno, ya siendo estudiante de grado, empecé a trabajar sobre esos temas. Después yo hice una maestría más en metodología y también trabajé sobre el tema de cómo habían evolucionado la presencia de los grupos económicos en la Argentina a partir de las reformas estructurales de principios de la década, y entonces cómo podía medirse eso. Y después, cuando empecé los estudios de doctorado, pues, continué con el tema, pero ya a partir de una visión un poco más integral. Entonces mi tesis de doctorado es básicamente sobre las estrategias, digamos, políticas y económicas de estos grandes grupos a partir de las reformas de los años 90 y hasta la salida de la convertibilidad en el 2002. Hay una temática que ha calado a nivel internacional, sobre todo en los últimos 10 o 15 años, que tiene que ver con el estudio de las variedades de capitalismo y el estudio de la especificidad del capitalismo en los distintos espacios nacionales. ¿Cuál te parece que es la contribución más importante que hace en el caso argentino el estudio del papel de los grandes grupos económicos al entendimiento de la especificidad de nuestro capitalismo? Sí, es interesante. Yo trabajé el caso argentino, pero si uno ve un poco la bibliografía, o sea, primero que hay que decir que hay una bibliografía bastante importante, en parte la que mencionás y en parte alguna bibliografía que es específica sobre el análisis de grupos económicos en distintas partes del mundo. Y ahí hay una cuestión que principalmente hay trabajos de dos regiones donde los grupos económicos, entendido como estas organizaciones empresariales diversificadas con intereses en distintos sectores de actividad, donde estos grupos tuvieron mucha importancia. Y América Latina es uno y Asia es otro. Y en general en la bibliografía se tiende a remarcar que en el caso de Asia, digamos, la relación entre Estado y grupos económicos llevó en el mediano plazo a resultados beneficiosos para esas economías. Y América Latina, sobre todo en las décadas de 70 y 80, lo que se ve es que la relación entre grupos y Estado, y bueno, fue bastante heterogéneo los resultados. Argentina, dentro de ese conjunto, fue un país que tuvo grandes grupos económicos que crecieron en un contexto de estancamiento macroeconómico, sobre todo a partir de la década del 80. Entonces, bueno, hay trabajos que hacen el contrapunto entre experiencias, digamos, de economías con grandes grupos económicos en las cuales la relación entre grupos y Estado llevó a un desempeño económico y social del país positivo, y Argentina aparece como un contraejemplo en ese punto. Es decir, si uno ve la década del 80 en Argentina, lo que ve es una economía muy estancada, pero con un conjunto de grandes grupos económicos argentinos que tienden a crecer y a convertirse en actores importantes. En ese sentido, atento a que es un diálogo que va dirigido a una audiencia amplia, ¿cómo definirías a los grupos económicos y cómo lo diferenciarías de alguna manera con las empresas transnacionales? Claro, sí, está bien, porque en general cuando, por ejemplo, un norteamericano, un europeo piensa en cuál es el poder económico,
¿no? Si uno tiene que definir poder económico, probablemente piense en una gran empresa transnacional, ¿no? Piense en Coca-Cola, en Ford, que tienen un tipo de estructura empresarial. Y el grupo económico es un tipo de organización que difiere en algunas cosas con la imagen que uno puede tener de una empresa transnacional. Una de las diferencias, en primer lugar, es que el grupo está caracterizado por un conjunto de propietarios que tiene el control de muchas empresas. ¿Está bien? Hay una cuestión, se quiere, numérica, no es una sola empresa, son muchas empresas que están relacionados por lazos en general de propiedad. En Latinoamérica es muy común que los grupos sean propiedades de familias. ¿Esto qué quiere decir? Que una familia es dueña de muchas empresas. Y esas empresas, en general, no están concentradas en un solo sector. Es decir, no están concentrados en el sector automotriz o en el sector de alimentos, sino que hay una cierta diversificación. En este punto, digamos, la diferencia es notable, porque si uno compara, supongamos la Ford, su interés central está en el sector automotriz. Ahora, si uno analiza los grandes grupos latinoamericanos, en general ve que tienen intereses en muchas actividades, y eso marca una diferencia. Otra diferencia es que en general la propiedad de ese grupo no está diversificada en muchísimos accionistas, sino que está concentrada en relativamente pocos actores. En general, como dije, miembros de una familia. Entonces, si uno ve los grupos económicos en Argentina, por ejemplo, ve el grupo Pérez Compán, que estaba relacionado obviamente con la familia Pérez Compán, el grupo Macri, el grupo Techín de la familia Roca, el grupo Bridas de la familia Bulgeroni. En general, la organización empresarial está vinculada a familias. ¿Y cuáles son los elementos, te parece, más salientes de los cambios que han producido estos grupos en los últimos 20 años, en el contexto que Argentina ha pasado de ser de alguna manera un espacio de aplicación del consenso de Washington y de las reformas neoliberales a un escenario donde reaparece el papel del Estado formulando políticas industriales y demás? En ese contexto, ¿cómo podrías describir esos cambios? Bueno, el caso argentino es interesante si uno lo ve a nivel más regional, porque en la década del 80 los grupos económicos eran actores centrales de la estructura económica del país, incluso a la par en muchos casos de las empresas transnacionales. Es decir, que era como el núcleo más concentrado del capital nacional en distintos países. Eso acá en Argentina, en Colombia, en Brasil. A partir de la década del 90 pasa una cosa curiosa con el caso argentino comparado con otros países, y es que los grupos nacionales, a partir de las reformas, digamos, de libre mercado que tendían a la liberalización económica, comienzan a retirarse en Argentina y comienzan a perder importancia relativa. Un fenómeno que en Argentina, que yo un poco estudié en Argentina, es el fenómeno de la extranjerización empresarial. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que muchos de los grupos que habían sido dominantes en sus respectivos mercados en la década del 80, en los 90, a partir del cambio del contexto y de la liberalización, comienzan muchos, por ejemplo, a ser vendidos y otros terminan desapareciendo por mal desempeño. Bueno, esa retirada se dio en Argentina, pero no en el resto de los países latinoamericanos. Los estudios comparativos hoy muestran más bien que Argentina tiende a ser una excepción que la regla comparado con los otros países, donde los grupos siguen siendo hoy actores centrales del mundo empresarial. En Argentina tienen importancia, pero sobre todo quedaron relegados algunos sectores. Ganó mucha importancia a partir de la década del 90 las empresas transnacionales que en muchos casos compraron esos grupos. Y se puede decir que hay un avance en estudios comparados a nivel latinoamericano. ¿Se puede hablar que hay una metodología para poder trabajar comparadamente? ¿O todavía son emprendimientos de investigación que tienen lugar más bien en plazas nacionales sin diálogo con otros escenarios? Y yo tendería a pensar que más bien lo segundo, pero se está avanzando hacia lo primero. De hecho, en general, los trabajos que tienen el eje comparativo vienen más bien de investigadores de afuera que analizan el fenómeno a nivel regional. Yo pienso en Ben Ross Schneider, que es un politólogo que trabajó mucho sobre grupos latinoamericanos. Pero poco a poco los distintos investigadores que van trabajando casos nacionales van generando redes y se tiende a pensar más la cuestión regional, que en la década del 80 y el 90 no era algo tan común. De hecho, yo cuando empecé
a investigar sobre este tema, una de las cuestiones que me llamaba la atención es que en el mundo de las ciencias sociales, de la economía, de la sociología, de la ciencia política, había muchos trabajos sobre grupos económicos, pero eran trabajos que tendían a analizar solo el caso argentino, es decir, los grupos económicos de Argentina como si fuese un fenómeno, digamos, propio del país y no que tuviese un correlato a nivel, por ejemplo, regional. Y es una cosa que me llamaba mucho la atención. Costaba mucho encontrar bibliografía acá sobre el fenómeno de, por ejemplo, las variedades de capitalismo o los grupos económicos en otros países. Creo que poco a poco eso se va avanzando, digamos. Pero... Para la base hay una... Tú citabas el caso de la experiencia asiática. Digamos, cuando se mira a los países el capitalismo tardío, en general es bastante visualizable que se estructuran sobre la base de lógica de grupos económicos. Ahora, cuando uno analiza el comportamiento en el este asiático y Latinoamérica, más allá de las especificidades de Latinoamérica, es cierto que cuando uno lo compara macro regionalmente, se sustentan en trayectorias muy diferentes. ¿Cuáles te parece que son los aspectos más importantes que explican esas trayectorias? Sí, tal cual, digamos. Si uno ve el caso asiático, ve que a partir de la década del 60 crecen los grupos económicos, pero son grupos económicos que se transforman en organizaciones muy dinámicas que generan, digamos, efectos muy positivos en sus economías. Por ejemplo, son grupos que son muy exportadores y que por lo tanto atraen divisas hacia sus países, que realizan inversiones muy fuertes en tecnología y a la par que van creciendo van generando, digamos, efectos positivos económica y socialmente. Como vos decís, el caso argentino casi es un contraejemplo, porque en la década del 80 crecen muchos grupos económicos, pero por la característica que tiene ese crecimiento, ese efecto derrame, si quiere, es mucho menor. Y ahí me parece que una cuestión central, y que un poco es lo que aparece en los estudios sobre estos temas, es el rol del Estado orientando ese crecimiento. Es decir, en general los trabajos que analizan lo que sucedió con el sudeste asiático tienden a acentuar un rol muy activo del Estado, generando casi un empresariado, es decir, moldeando a través de distintas herramientas el crecimiento de determinados tipos de empresas. Para el caso argentino es una política mucho más errática en ese sentido, sin un proyecto claro de hacia dónde se quiere llegar y al mismo tiempo aplicado de una forma que genera problemas, digamos. En el caso argentino hay estudios, por ejemplo los de Ana Castellani, que analizó la década del 60, sobre cómo las políticas públicas tendieron permanentemente a ser influenciadas no positivamente por el actor empresarial, donde hay, digamos, un proceso de corrupción estructural, etcétera, etcétera. Lo que se apunta es la falta de una autonomía relativa del Estado para generar un proyecto de desarrollo. Sí, porque es curioso que los estudios del comportamiento de grupos económicos en Argentina, pero también en América Latina, de alguna manera, siempre visualizan al Estado como una especie de resultado, sí, de facilitador del proceso de crecimiento. En cambio, la experiencia asiática da la impresión que el Estado cumple un actor de direccionador de los actores económicos. Sí, tal cual. La pregunta que viene ahí también vinculada a eso es si se puede estudiar los grupos económicos sin entender la naturaleza de los estados, ¿no? sin entender de alguna manera cómo esos estados configuran esas capacidades tan diferentes, en un caso actuando como resultados o facilitadores, en otros casos actuando como direccionadores de un proceso de acumulación. No, tal cual, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, ahí me parece que hay una diferencia entre el enfoque más económico y el enfoque que puede venir de la sociología y la ciencia política. Habría un diálogo entre la sociología económica y política que es todavía en el escenario latinoamericano, más que en el asiático, da la impresión que todavía es una compuerta abierta. Sí, tal cual. No, y de hecho, un poco cuando yo empecé, cuando el campo estaba más, si se quiere, dominado por los economistas, en el campo de la economía y más sobre todo en los casos de la economía no clásica, esta diferencia entre Estado y mercado, entre sector privado y público, es muy tajante, ¿no? Por el tipo de enfoques que se utilizan, cuando se analiza al sector privado, pareciera que funcionar en un mercado sin ningún tipo de regulación, donde tiende a, digamos, dejarse de lado lo que son las políticas públicas, cómo esas políticas son generadas, los efectos que tienen. Y ahí me parece que sí, que como vos decís es
un punto en el cual las ciencias sociales tienen mucho para decir, porque en el caso argentino, y respondiendo a tu pregunta, es imposible estudiar el crecimiento de estos actores sin entender las distintas políticas públicas, las distintas orientaciones de políticas públicas que tuvo el país en los últimos 30 años, porque en buena parte el crecimiento y el decrecimiento estuvo muy vinculado con esas políticas. Pero al mismo tiempo da la impresión también que, para no caer solamente en un análisis de perfil estatista, hay como una interpelación a entender el papel de las especificidades de las clases sociales que estructuran esos capitalismos. Digo, uno piensa la experiencia asiática está sentado sobre la base de países que tuvieron un proceso de reforma agraria, por ejemplo, tuvieron un proceso de fragmentación en sus clases capitalistas y un condicionamiento geopolítico de esas clases capitalistas que fue muy visible. Y en la experiencia nuestra da la impresión que la estructura de clases sobre la cual se sedimentaron los grupos estuvieron estructurados sobre un proceso de muy fuerte concentración y vinculación a comportamientos rentistas en la población. ¿A vos te parece que ese elemento de clase que no aparece en los enfoques institucionales como el de Snyder, que por ejemplo, no son una avenida importante de investigación y de articulación para entender qué tipos de Estado? Sí, y yo creo que sobre todo si vos haces la comparación entre, por ejemplo, lo que pasó en Asia y lo que pasó en América Latina, sí, es un punto muy relevante, porque de hecho los trabajos que hay en ese sentido un poco lo que apuntan es que uno de los factores que marcó la particularidad de la experiencia asiática es un Estado fuerte y un sector propietario relativamente débil. Y justamente como vos decís, en Argentina nos encontramos una situación bastante diferente, sobre todo en lo que es la estructura de la propiedad de la tierra en Argentina. Claro. Eso es una diferencia importante y sin duda, si uno ve lo que sucedió, sobre todo a partir de los años 50, 60 y 70, el tipo de estructura social, y yo te diría más, el origen social de los empresarios argentinos es una variable a tener bastante en cuenta. Claro. Y ahí una cuestión que me parece que hay que, por ahí que una de las cuestiones que yo he visto es que no hay que considerar que los grupos económicos son, y el sector propietario de los grupos económicos en Argentina son un todo homogéneo, porque no lo son, digamos. Hay heterogeneidades muy importantes en cuanto al origen social de los empresarios que los han dirigido, que esas diferencias a la hora de analizar cómo le fue al país son muy importantes. Un ejemplo, nosotros en Argentina, si uno lee los diarios, le surgiría hablar de los grupos económicos como si fuese algo bastante compacto en sus características, digamos. Claro. Y la verdad que uno ve, por ejemplo, que fue lo que yo estudié, los grupos económicos más importantes en la década del 90, y ve que claramente hay una diferencia en su interior a nivel de quiénes fueron sus dueños. Una parte de sus dueños fueron, por ejemplo, puede asociárselos con estas clases altas tradicionales de Argentina, propietarios rurales que pasan a convertirse en empresarios industriales también. Se diversifican y van. Tal cual, esta idea de la vieja clase terrateniente que se diversifica la industria y genera un grupo económico. Y ese fue el caso de muchos de los más importantes grupos. Por ejemplo, uno podría asociarlo al caso de Bungiborn, Ledesma, Fortabat, Garobaglio y Sarraquín, que justamente fueron grupos dirigidos por apellidos ilustres, si se quiere. Pero después hay otro conjunto de grupos económicos que fueron muy importantes, sobre todo a partir de los años 80, que venían de otra trayectoria social muy distinta, que venían de inmigrantes que llegaron al país en las décadas del 40 y 50, que empezaron con pymes industriales y que luego fueron creciendo en la industrialización sustitutiva. Entonces, incluso uno lo que ve en la trayectoria política y económica que tuvieron esos grandes grupos económicos es que tienen muchas diferencias. Y cuando se analiza eso, se está analizando, se está yendo a la estructura social de Argentina, se está yendo a la trayectoria de los distintos empresarios. Y esos son factores que en general la economía deja un poco de lado. Y por eso te decía que da la impresión como que hay una agenda de investigación muy importante entre la sociología económica y la sociología política. A mí me pasa a veces, sobre todo, ver en los perfiles de las carreras de ciencias políticas que hay como una especie de una ilusión del aspecto de la sociología económica, de ver cómo los factores institucionales pueden ser penetrados por las dinámicas económicas, institucionales e históricas que configuran esas instituciones. Y al mismo tiempo, por qué los formuladores de políticas
a su vez tiene en esa matriz económica un punto de referencia que deben examinar, pero no siempre es puesto eso arriba de la mesa, ¿no? Entonces me parece que ahí, en ese campo hay una gran agenda de investigación. Me pregunto si en esa diferencia que haces entre los grupos económicos de raíz más tradicional, digamos, familias patricias, y este enfoque de capitalistas con grupos económicos forjados en la sustitución de importaciones, si existe una matriz diferente en esos actores que pudiera explicar o pudiera explorarse para formular una forma de capitalismo más innovadora en Argentina. Porque, digamos, el componente rentista es uno de los grandes limitantes cuando miramos con Asia comparativamente. ¿Lo ves a eso como lo que podría ser tenido en cuenta? Si el Estado, debiera volver a actuar en una base endógena de actores, de grandes actores capitalistas locales, si existe ahí en esa divisoria algún elemento que Mira, tiene sentido. Como vos decís, a priori, si uno ve la experiencia argentina, justamente lo que salta es que el crecimiento de los grupos tuvo un fuerte componente rentístico, es decir, un componente de ganancias basadas en inversiones no vinculadas a adquirir tecnología o a ganar nuevos mercados, sino vinculadas a la intervención del Estado, a la corrupción, a tener mercados cautivos, a ser monopólico. Entonces, en ese sentido, eso casi es el eje de por qué en Argentina el crecimiento de estos grupos no generó bienestar, si se quiere, en términos generales. Y esa fue una característica que por lo menos estuvo bastante extendida en los distintos perfiles que tuvieron los grupos. Es decir, esa fue una característica bastante común, con matices, en buena parte de los grandes grupos. Yo creo que hubo un gran cambio justamente y fueron los años 90. ¿Y en qué sentido? Fue un gran cambio en el sentido de que, si bien esta cuestión del crecimiento basado en rentas continuó, hubo modificaciones tan importantes en la economía que tendió a generar esto que hablábamos, una gran retirada. Y en esa gran retirada hubo un gran cambio en el perfil de los grupos que quedaron, de los grupos económicos. Es decir, el perfil de los grandes grupos económicos al final de la década del 90 es muy distinto que al de principios. Y justamente el perfil que quedó fue un perfil muy asociado al sector agroindustrial. Es decir, en gran medida los grupos que lograron crecer en los 90 fueron organizaciones muy vinculadas desde los inicios o fueron orientándose hacia el sector agroindustrial. ¿Qué es esto? Bueno, la fabricación de alimentos, ejemplo aceites, ejemplo harinas, ejemplo chocolates, en el caso de Arcor. Y los grupos argentinos quedaron muy concentrados en ese sector. También quedaron grupos importantes en el sector farmacéutico y quedaron los típicos grupos argentinos en el sector servicios, ¿no? Entonces, vos decís, para generar un cambio en la política pública, me parece que lo que hay que hacer es partir de qué base tenemos hoy como capital nacional concentrado. Techin es un ejemplo que fabrica acero, Aluar fabrica aluminio, pero en general está muy vinculado a la producción agroindustrial hoy. Y yo creo que en todos los grupos que quedaron hay una oportunidad para revertir esta tradición de intervención estatal generadora de rentas. ¿Te parece que existe un espacio para que esos actores se comporten de otra matriz, digamos, menos rentista? Sí, o sea, creo que hoy el perfil es muy distinto a la década del 80. No por buenas razones, sino porque la apertura generó que muchos cayeran o que vendieran y se dedicaran a otra cosa. Sí. Pero hoy tenemos que los grupos están mucho más insertos en el mercado internacional que en la década del 80, por ejemplo. De hecho, eso fue algo que fue una variable que en parte explica qué grupos quedaron y qué grupos no. Los que lograron generar esa inserción tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir. Y hoy, si vemos los grupos más importantes de Argentina que quedaron, y la inmensa mayoría tienen una fuerte vinculación con el mercado externo. Quiere decir que exporta o tienen empresas en otros países. Pero no obstante, es cierto que a pesar de eso, no logran conformar un patrón de acumulación que sea más socialmente, claramente más inclusivo. Sí. Que todavía Argentina es un país que crece a tasas muy importantes en la última década y sin embargo no logra formar un tejido productivo, social, no hablemos ya incluso regionalmente inclusivo.
decir, que es un patrón de acumulación todavía muy problemático. Sí. Lo cual la pregunta es si hay que actuar disciplinando a esos actores o hay que producir otros actores. Bueno, esa es una discusión. Yo creo que hay que hacer las dos cosas en una de máxima. ¿Por qué? Porque vos tenés hoy actores que son muy importantes, están muy consolidados, y hay una cuestión que dentro de la sociología y de la ciencia política nosotros tenemos que, me parece que decir, que es, uno no tiene empresarios buenos o malos por suerte o por genética, es decir, no es que los empresarios que quedaron eran genéticamente buenos y que los rentistas fueron genéticamente, sino que justamente el comportamiento empresario, la acción empresarial está muy casi condicionada por las políticas que se aplican. Y en general los países que lograron desarrollar un entramado empresarial importante, competitivo a nivel internacional, etcétera, es porque hubo ahí una interrelación entre políticas públicas y estrategias empresariales que fue muy virtuosa. Entonces, por ahí una cosa que de nuestra mala experiencia está muy instalada en la sociedad es que nuestros empresarios son así, no hay forma de cambiarlos. Y yo creo que sí hay forma de cambiarlos. De hecho, los empresarios coreanos de la década del 60, la bibliografía que hay es que muestra que eran tan corruptos como los nuestros de la década del 80, y que ahí fue muy importante el disciplinamiento del Estado hacia esos sectores. Pero el problema es que eso supone siempre que hay una variable independiente ahí, sí, que es un Estado que tiene capacidad de disciplinar. Y ese es un problema para América Latina, porque los Estados, si bien han sido muy activos y se han envuelto en procesos de acumulación, incluso han invadido una gran cantidad de esferas en función de direccionar el proceso de acumulación, no son Estados justamente con capacidad de disciplinar actores. Tal cual. En el juego de ajedrez lo que va quedando paso a paso es que nos van faltando actores que puedan actuar con lo que nosotros creemos que es actuar. Sí. Bueno, ahí hay yo creo, y esto es a nivel personal, uno de los grandes desafíos de acá a 20, 30 años, es esta idea de construir Estado y construir capacidades estatales, digamos. Y yo creo que ahí hay una autonomía, una cierta autonomía de la política para avanzar en ese sentido. Creo que desde mi punto de vista es una dimensión en la cual Argentina tiene un camino muy importante por recorrer. Y de hecho, atándolo un poco con lo que decías, que me parece súper interesante, podemos hablar también un poco de qué pasó los últimos años en Argentina, digamos, porque lo que uno encuentra en analizar cuál es la estructura del empresariado argentino hoy, el mapa del poder económico, es que no cambió tanto desde la década del 90 hasta acá. Es decir, los actores centrales siguen siendo a grandes rasgos muy parecidos. Eso habla también de un camino por recorrer a la hora de generar un cambio. Se quiere construir un empresariado más dinámico. Y la diferencia, sobre todo con otros países de la región, los últimos años se hizo más visible, porque otros países, bueno, el caso Brasil por ahí es arquetípico, han logrado construir grandes, si se quiere, campeones nacionales empresarios, y de hecho hoy están invirtiendo en Argentina. Claro. Para ir un poco cerrando nuestro diálogo, me gustaría preguntarte en ese sentido si te parece cuál sería la mejor forma en la cual el campo académico podría contribuir a ese campo de acción, de transformación institucional. Si te parece que los académicos o los intelectuales tienen algún papel, en tal caso, ¿cuál sería? Es una pregunta interesante. No para cerrar, sino para sí, claro. Yo estoy convencido de que hay un montón de discusiones que hoy en Argentina no se están dando sobre estos temas y que el campo académico, además de avanzar en la producción en función de estos temas, donde hay también, como dijiste, muchísimo que hacer, hay discusiones que plantear en la esfera política, digamos, en la escena política que tiene que ver con estos temas. Me parece que hoy no son temas que estén en la agenda, es decir, cómo construimos Estado, cómo construimos un empresariado a partir de ese Estado. Creo que se estaba avanzando, por lo menos lo que yo veo, en los estudios y en las investigaciones, y cada vez hay más producción desde la sociología y la ciencia política, que eso para mí es una cosa buenísima. También me parece que hay que avanzar en el terreno de plantear estas discusiones en la esfera pública. Y encontrar una interlocución institucional, ¿no? Sí, tal cual. En general, ahí hay, bueno, eso depende más un poco del sistema político y de que quieran escuchar los intelectuales. Tal cual, o por lo menos que quieran dialogar para ver, ¿no? Creo que ahí hay como mucho para hacer.